Solo escucha. Este mensaje puede cambiar la forma en que ves tu dolor. No cierres este video todavía, porque quizá llevas demasiado tiempo intentando convencer a los demás de que estás bien, mientras por dentro te estás rompiendo en silencio. ¿Sabes qué es lo más peligroso del dolor? No es el dolor en sí, es la historia que comenzamos a contarnos acerca de ese dolor. Cuando una persona sufre durante mucho tiempo, su mente empieza a susurrarle cosas como: no vas a salir de esta, Dios se olvidó de ti, nada va a cambiar, ya no vale la pena seguir luchando. Y poco a poco, esas mentiras empiezan a sentirse como si fueran verdad. Pero la palabra de Dios nos muestra algo diferente. En muchos momentos de la Biblia vemos personas que sintieron miedo, tristeza o desesperanza. El problema no era sentir esas emociones. El problema habría sido dejar que esas emociones definieran quiénes eran o quién era Dios. David escribió: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es interesante que David no ignoró su tristeza. Tampoco fingió que todo estaba bien. Primero reconoció lo que sentía y luego decidió recordarle a su corazón una verdad mayor que sus emociones. Dios seguía siendo digno de confianza. Eso también puede pasar contigo. Quizá hoy tu realidad duele. Y no voy a decirte que todo se resolverá mañana. Pero sí quiero decirte algo que puede sostenerte hoy. Tus pensamientos no siempre dicen la verdad. El miedo habla, la ansiedad exagera, la culpa condena. Pero Dios habla con verdad, con esperanza y con amor. Tal vez llevas meses creyendo que ya no sirves para nada, que fracasaste, que nadie puede entender lo que estás viviendo. Pero Dios nunca ha definido a una persona por su peor momento. Pedro negó a Jesús. Moisés creyó que no era capaz. Elías quiso rendirse. Job perdió casi todo. Sin embargo, Dios no terminó sus historias en el capítulo del dolor, y tampoco terminará la tuya ahí. Escucha bien esto. No eres tus heridas. No eres tus fracasos. No eres el rechazo que sufriste. No eres la opinión de quienes dejaron de creer en ti. Eres una persona creada por Dios con un propósito que quizá todavía no alcanzas a ver. A veces pensamos que Dios primero cambia nuestras circunstancias para darnos paz, pero muchas veces Él hace lo contrario. Primero cambia nuestro corazón, y desde ahí comenzamos a enfrentar las circunstancias de una manera diferente. Eso fue lo que Jesús ofrecía. No prometió una vida sin tormentas, prometió su presencia en medio de ellas. Y cuando Dios camina contigo, incluso el camino más oscuro puede convertirse en el lugar donde renace la esperanza. Así que si hoy solo puedes hacer una cosa, no escuches solamente el ruido de tus pensamientos. Escucha también la voz de aquel que sigue diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. Y mientras esa promesa siga siendo verdad, siempre habrá esperanza. Y quizá ahora entiendas por qué el enemigo lucha tanto por tu mente. Porque si logra convencerte de que ya no hay esperanza, dejarás de orar. Si logra convencerte de que Dios ya no te escucha, dejarás de buscarlo. Si logra convencerte de que nunca cambiarás, dejarás de intentarlo. La batalla más importante casi nunca comienza en las circunstancias. Comienza en los pensamientos. Por eso Pablo escribió: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dijo algunos pensamientos, dijo todo pensamiento, porque no todo lo que llega a tu mente merece quedarse en tu corazón. Hay pensamientos que llegan para destruir tu paz. Hay recuerdos que aparecen únicamente para abrir otra vez heridas que Dios ya comenzó a sanar. Hay voces que intentan convencerte de que tu futuro será igual que tu pasado. Pero Dios nunca te ha llamado a vivir esclavo de esas voces. Él te llama a escuchar la suya. Y la voz de Dios jamás humilla para destruir. Corrige con amor. Levanta al caído. Fortalece al cansado. Abraza al que llora. Piensa por un momento en el hijo pródigo. Mientras regresaba a casa, seguramente su mente estaba llena de acusaciones. Mi padre ya no me aceptará. No merezco volver y he arruinado mi vida. Pero mientras él preparaba un discurso de condenación, su padre ya corría hacia él con un abrazo. Eso ocurre muchas veces con nosotros. Pasamos más tiempo escuchando nuestras acusaciones que contemplando la gracia de Dios.
Nos castigamos por errores que Él ya está dispuesto a perdonar. Nos encerramos en una culpa de la que Cristo ya abrió la puerta. Y así vivimos como prisioneros, teniendo la libertad frente a nosotros. Quizá hoy necesitas dejar de escuchar la voz de la culpa para empezar a escuchar la voz de la gracia. Porque la gracia no niega que fallaste. La gracia te recuerda que tu fracaso no tiene el poder de cancelar el propósito que Dios diseñó para tu vida. Tal vez por eso has llegado hasta este video. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios quiere comenzar a cambiar algo mucho más profundo que tus circunstancias. Quiere transformar la manera en que te ves. Porque cuando descubres cómo te mira Dios, dejas de definirte por aquello que un día te rompió. Y cuando eso sucede, el dolor deja de ser tu identidad para convertirse solamente en una parte de tu historia. Una historia que todavía no termina. Porque mientras Dios siga escribiendo, siempre habrá un nuevo capítulo lleno de esperanza. Y hay una razón por la que Dios insiste tanto en que confiemos en Él. No porque necesite demostrar su poder, sino porque conoce la fragilidad del corazón humano. Él sabe que cuando el dolor permanece demasiado tiempo, comenzamos a construir murallas para protegernos. Dejamos de confiar, dejamos de soñar, dejamos de creer. Pensamos que si no esperamos nada bueno, entonces nada podrá decepcionarnos. Pero vivir así no es vivir, es simplemente sobrevivir. Y Dios no te creó para sobrevivir, te creó para vivir con propósito. Observa cómo actuó Jesús con las personas que estaban heridas. Nunca comenzó señalando sus errores. Primero, restauraba su dignidad. A la mujer que todos querían condenar, le mostró misericordia. Al ciego que todos ignoraban, lo escuchó. Al paralítico que llevaba años esperando, le devolvió la esperanza antes de devolverle la fuerza a sus piernas. Porque Jesús sabía que una persona puede seguir respirando y, aún así, haber perdido la esperanza. Y cuando la esperanza muere, el cuerpo continúa caminando, pero el alma deja de avanzar. Quizá eso describe cómo te has sentido últimamente. Cumples con tus responsabilidades. Hablas con las personas. Sonríes cuando es necesario. Pero por dentro sientes un vacío que nadie alcanza a comprender. Si es así, quiero recordarte algo. Dios no está buscando la versión perfecta de ti. Está buscando al verdadero tú, al que llora cuando nadie lo ve, al que tiene preguntas, al que algunas noches no entiende por qué las cosas sucedieron de esa manera. Porque Dios puede trabajar con un corazón sincero. Lo vemos una y otra vez en la Biblia. Jacob luchó con Dios. Jeremías lloró. Jonás huyó, Tomás dudó, y aún así Dios no dejó de amarlos. Eso significa que tus preguntas no asustan a Dios. Tus lágrimas no lo incomodan. Tu cansancio no hace que Él se aleje. Al contrario, la Escritura dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón, no de los que aparentan ser fuertes, no de los que esconden sus heridas, sino de aquellos que reconocen cuánto lo necesitan. Quizá llevas mucho tiempo diciéndole a todos que estás bien, pero hoy podrías decirle algo diferente a Dios. Podrías decirle: Señor, ya no quiero seguir fingiendo. Aquí está mi corazón tal como está. Y eso puede marcar el comienzo de una verdadera restauración. Porque la sanidad comienza cuando dejamos de esconder nuestras heridas delante de aquel que ya las conoce. No tengas miedo de abrirle tu corazón. Él ya conoce cada pensamiento que pasa por tu mente, cada lágrima que has derramado, cada oración que se quedó atrapada en tu garganta. Y aún conociéndolo todo, sigue eligiendo quedarse a tu lado. Ese es el amor de Dios, un amor que no depende de que nunca caigas, sino de que siempre puedas encontrar en Él la fuerza para volver a levantarte. Y mientras Él siga sosteniendo tu mano, ninguna noche será tan larga como para impedir que vuelva a amanecer. Y quizá, después de escuchar todo esto, todavía haya una pregunta en tu corazón. ¿Qué hago ahora? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Da un paso. No necesitas resolver toda tu vida esta noche. No necesitas entender cada porqué. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso hacia Dios, una oración sincera, un momento de silencio en su presencia, un acto de confianza, incluso con el poco ánimo que te queda. Porque la fe no siempre se ve como una gran victoria.
A veces la fe simplemente se ve como una persona cansada que decide no rendirse. Quizá hoy sigues teniendo miedo. Quizá las circunstancias aún no han cambiado. Quizá mañana todavía tendrás preguntas. Pero recuerda esto: la presencia de Dios es más grande que cualquier tormenta. Y aunque hoy no puedas ver todo el camino, si puedes confiar en aquel que conoce el final desde el principio. No bases tu esperanza en cómo te sientes. Las emociones cambian, los pensamientos cambian, las circunstancias cambian. Pero Dios permanece. Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo tu refugio y sigue escribiendo tu historia. No permitas que un capítulo doloroso te haga creer que el libro terminó. Todavía hay páginas por escribir, todavía hay propósito, todavía hay restauración, todavía hay gracia, todavía hay esperanza. Quizá un día mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que pensabas que te destruiría fue precisamente el lugar donde aprendiste a depender completamente de Dios. Y entonces entenderás que Él nunca te abandonó, nunca dejó de escucharte, nunca dejó de sostenerte. Incluso en las noches donde pensabas que estabas solo, Él caminaba contigo. Así que no te rindas, no abandones la fe, no cierres tu corazón, porque tu dolor no tiene la última palabra. Tu pasado no tiene la última palabra. Tus errores no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios habla, la esperanza vuelve a nacer. Por eso esta noche, antes de terminar este mensaje, quiero pedirte algo. Respira profundamente. Entrégale a Dios tus cargas. Entrégale tus miedos. Entrégale tus preguntas. Entrégale aquello que ya no puedes sostener. No tienes que cargar solo con todo esto. Nunca fuiste creado para hacerlo. Hay un Padre que te ama. Un Padre que permanece. Un Padre que sigue contigo. Y mientras Dios siga contigo, siempre habrá una razón para seguir adelante. Siempre habrá esperanza. Siempre. Lo mejor de tu historia aún está por venir. Amén.